Bueno, nuevamente bienvenidos a todos los que van a iniciar el 15 de abril. Los invitamos a participar de este Zoom, a pesar de que el curso de ustedes arranca el 15 de abril, para que vean un poquito de cómo es la mecánica del funcionamiento de los Zoom, cómo trabajamos y cómo se presentan los liquidadores y qué es lo que cuentan. Hoy particularmente vamos a hablar de una de las coberturas base que tiene el seguro, que es la cobertura de incendio. Cobertura que genera un mundo de relación con el resto de las coberturas que la acompañan en las pólizas de integrales y combinados, ya que de la cobertura de incendio o de la medida que tenga la cobertura de incendio va a depender en muchos contratos hasta dónde se puede asegurar el resto de las coberturas, ¿sí? Es de las coberturas madre del seguro, es de las que más información se tiene estadística. En Argentina, si bien contamos con siniestros de incendio, no tenemos estadísticamente los números que por ahí tienen otros países que tienen números altos en incendio, y eso tiene que ver principalmente con el tipo de construcción que generalmente se tiene en la Argentina. Bien, eso nos permite tener una tasa de incendio muy, muy baja. No quita que igualmente haya incendio y que obviamente eso genere una tasa de prima y un número estadístico que se analiza en el caso de los siniestros. Bien, lo que les decía con respecto a la relación que tiene la cobertura de incendio con el resto de las sumas, es que la cobertura de incendio, principalmente en el caso de incendio más responsabilidad civil, incendio integrado en un combinado familiar o en una póliza integral de consorcio o comercio, es que de la dimensión del universo de la cobertura de incendio se va a permitir la compañía medir cuánto del riesgo de las otras coberturas puede tomar. ¿Qué quiero decir con esto? Que un edificio por sus metros cuadrados, una casa por sus metros cuadrados, va a tener una suma asegurada de incendio que va a tener un número X, y ese número porcentualmente va a representar cuánto es lo que esa compañía puede asumir de porcentaje en el resto de las coberturas. Bien, esto funciona casi en todas las compañías de esa manera. Si bien hoy por hoy en tecnología están surgiendo excepciones, porque hay muchas empresas que tienen circunstancias de mucho equipamiento tecnológico y que tienen espacios de oficinas reducidos, se pide por excepción, porque naturalmente hay como una ecuación. Tenés tanto de cobertura de incendio y eso te permite suscribir tanto de cobertura de robo, tanto de cobertura de cristales, tanto de cobertura de seguro técnico y naturalmente un número correspondiente de responsabilidad civil. Eh, Esta breve introducción es para comentarles que hoy vamos a hablar de incendio y no me voy a avanzar mucho más porque si no Mariano me va a decir al final para qué me invitaste, si vas a andar hablando vos. Así que lo voy a dejar a Mariano que les cuente un poco cómo es la cobertura de incendio y cómo se trabaja desde el punto de vista del estudio del liquidador, tanto en la póliza pura de incendio como en las pólizas que vienen en los tres formatos, combinado familiar, integral de comercio e integral de consorcio. Mariano, pongo mute y te dejo hablar. Bueno, eh, como vos decías, el tema de las pólizas de incendios fueron las primeras pólizas después de las de mercantiles, de lo que es embarcaciones y traslados de mercaderías, fueron las primeras pólizas que se empezaron a tomar, sobre todo para cubrir grandes riesgos y después cubrir riesgos menores, viviendas, comercios. En la Argentina tenemos un, un baremo en el cual se tasan las pólizas. El menor costo, digamos, son las pólizas de incendio, solo pólizas de incendio. Es la básica, es una cobertura básica. Incendio edificio, incendio contenido. Luego tenés enlatados, como decía Mariano, y también tenés específicas coberturas que se desprenden de la cobertura de incendio, que no es solo incendio o fuego, sino que
el término legal es incendio, rayo y explosión. Legalmente no se puede separar y se equipara el daño que genera un incendio al que genera un rayo, al que genera una explosión. La magnitud puede ser distinta, pero se equipara el daño. Entonces, por eso las coberturas son incendio, rayo y explosión. Luego tienen unos anexos de ampliaciones que se refieren en mayor medida a los daños indirectos causados por el fuego, por el rayo o por la explosión. También en las ampliaciones podés encontrar o pueden encontrar lo que es referente al daño por un vehículo, un impacto de vehículo terrestre. Eso es una ampliación que muchos, incluso algunos productores, venden incendio sin saber que también cubre eh, impacto de vehículos terrestres, aeronaves, subcargas o la carga transportada o las partes de esas aeronaves. Acá no, pero en Estados Unidos ocurre mucho de que hay vuelos, todo el tiempo hay millones de vuelos que cruzan todo Estados Unidos y si bien las líneas aéreas tienen bastante mantenimiento, se pueden ver en ocasiones que caen aros de turbinas o partes de motor o mercaderías, cajas, pallets, mercaderías de aviones que son comerciales y bueno, y eso está cubierto por la póliza propia de incendio. Dentro de lo que es la cobertura en sí de incendio, a mí me han llegado unas preguntas que necesitaban saber del tema del vicio propio, de la cosa objeto del seguro. Es una de las principales exclusiones. Como toda póliza tiene coberturas y exclusiones. Una de las exclusiones es el vicio propio de la cosa objeto del seguro. Si bien vos podés asegurar cualquier cosa que sea legal, si la compañía lo toma, es asegurable, es un bien asegurable, se puede asegurar, no hay nada que no se pueda asegurar. Generalmente, si el riesgo es grande, la compañía antes de de asumir ese riesgo o la póliza, hace una inspección previa, que los liquidadores también hacemos. En conocimiento de las coberturas que quieren contratar, se hace una inspección previa. ¿Para qué? Para evaluar y sobre todo para ver si ese objeto del seguro es acorde a lo que se quiere, digamos, cubrir. Una de las exclusiones es el vicio propio, como decía, la cosa objeto del seguro puede ser un edificio, una construcción, una vivienda, un comercio, una fábrica entera o una línea de producción de esa fábrica, que también puede estar asegurada por un todo riesgo operativo que se está desprendiendo de la cobertura de incendio. Ahora bien, el vicio propio en sí, uno puede decir, bueno, mirá, eh, esto falló solo, estaba andando y falló, es vicio propio. O estaba mal construida la vivienda y se derrumbó, es vicio propio. El vicio propio tiene una sola definición, que es sin incluir un, ¿cómo decir? Un efecto o un externo, una, no me sale la palabra, ahora justo me Un quedé. agente externo. Un agente externo, gracias, gracias Nadia. Sin incluir un agente externo, falla por su propio mecanismo, ¿no? No es que viene un rayo o se prende fuego o por su propia funcionalidad no falla, porque es una máquina o una edificación construida para no fallar. Pero el vicio ocurre no por el desgaste, no por el uso, sino porque falla eso que estaba destinado a no fallar. Para salir, digamos, de las definiciones y dar ejemplos que a ustedes les queden, te puedo decir, un horno que
en una producción de una cocina o de un horno de fundición, el horno está preparado para esa función, para generar una llama y trabaja con el fuego. Ahora, si ese horno se usa, obviamente va a generar un desgaste, pero si te lo instalaron al horno hace menos de un año y el horno empieza a fallar, ahí ya hay algo que no es externo, pero es algo intrínseco de esa máquina o de esa herramienta o de ese equipo que falló. Ahí es donde se detecta el vicio propio. En una construcción, te puedo dar un ejemplo, un arquitecto termina una vivienda en un country o en algún lugar, hace el parrillero o el asador, como se dice acá, y el dueño de la vivienda hace su primer asado para inaugurar la, la casa o la edificación y denota que empieza a filtrar humo en las habitaciones a causa de que prendió el fuego ese. Pero no es que estaba mal construido, sino que hay un vicio intrínseco en la construcción que generó ese daño por el humo o por el hollín o por lo que fuere. Hemos tenido varios casos en los cuales los colegios de arquitectos se cubren como cualquier profesional y generan una póliza para todos sus matriculados en cualquier tipo de compañía, en la cual cubren esos defectos o esos vicios ocultos que no se ven hasta que eh, se empieza a utilizar el bien. Eso es básicamente vicio propio. ¿Puedo hacer una consulta con respecto al vicio Sí. propio? Obviamente en el área del seguro, ¿cómo coexiste una denuncia, por ejemplo, de un vicio propio con una eventual garantía particular que pueda tener el asegurado? Es decir, si está dentro de una garantía, por ejemplo, un horno que lo compraste y está dentro de ese año de garantía, el seguro tiene obligación de todos modos de indemnizar, es decir, no habría un enriquecimiento, digamos, por parte del asegurado si hace ejecutar estas dos cosas a la vez. Si lo hace ejecutar las dos cosas a la vez, sabiendo que está en garantía y sabiendo que la póliza lo va a Sí, cubrir, Mariano, vos que tengo ese ahí enchufe sí ahí que lo tendría desarmé una, cuando te acuerdas que un beneficio extra. Si él sabe que está en garantía y lo denuncia. Ahí separamos una parte. Pero si sabiendo el asegurado que tiene una garantía por un año, por 3 años o por lo que fuere, ahí recurre a lo que es el anillo, le digo yo, anillo de especificidad. Hay seguros que son más específicos y a medida que la póliza o los otros seguros que también cubren eso se van alejando, hay pólizas que están más cerca. La garantía es la principal, porque si no se agotó el tiempo o el plazo de garantía, primero cubre esa. Después, agotada la garantía, si tiene cobertura, cubriría la póliza de seguros. Ahí separás lo que es el beneficio ilegal que estaría haciendo el asegurado al denunciar 2 veces de lo que correspondería. No sé si quedó más o menos claro, si no. Ya, en principio opera la garantía en caso de que no pueda proceder de esa manera, recién ahí el seguro tendría que reconocerlo, Sí, digamos. la garantía también es de fabricación. Por ahí, si es Claro, una caída, un accidente, hay pólizas que, o sea, la garantía no te lo va a cubrir, pero te lo va a cubrir una póliza de seguros. claro, También tiene exclusiones la garantía como cualquier otro contrato. perfecto. Sí, sí, comprendí, gracias. Después Mariano, tenía lo de las pólizas en declaración de mercadería, ¿puede ser? sí, ahora te la repito, pero Gabriel tenía una pregunta. Gabriel, ¿querés hacer la Ah, pregunta? perdón. Sí, en primera instancia, con respecto al vicio propio, estás hablando de situaciones
que ocurren de repente y accidental, ¿correcto? Sí, siempre hablando de algo súbito. Ok. Si es con el paso del tiempo, ya uno con la experiencia se da cuenta, o preguntando al asegurado, el liquidador siempre, siempre tiene que saber preguntar. Entonces, preguntando se va a dar cuenta de cómo el asegurado eh, relaciona el daño con el bien dañado. Entonces vos le preguntás cuándo sucedió, cómo sucedió, en qué momento, si se está utilizando el bien. Y ahí vos con las respuestas del asegurado te das cuenta en qué situación estaba. Si estaba operando, y bueno, y ahí con las fotos y todo eso, y la inspección visual, te das cuenta si es un bien nuevo, si es un bien usado, si está todo oxidado o lo que fuere. Volviendo al tema del horno, el horno, si tenés una fundición que hace 15 años que está trabajando, obviamente el horno lo vas a ver detonado, pero puede ser que ocurra algo súbito que incluya el horno y además se expanda, y la póliza en sus exclusiones también dice que si un equipo o su parte integrante o su funcionamiento lo hace a través del gas o del fuego, podría estar excluido, ¿no? No obstante, esto es una definición que muchas, incluso empleados de compañías de seguros, no lo tienen bien en claro, porque hay una coma que divide y una palabra que dice no obstante, que la podemos traducir en un pero, o no obstante, será indemnizable el mayor daño que de la propagación del fuego o de la onda expansiva cause el siniestro. Esto es, eso que generó el daño está cubierto en cierta medida. Si es solamente circunscripto a eso, no está cubierto. Pero si se expande y genera un daño mayor, ahí sí está cubierto. Ya estamos Te hablando doy un ejemplo. del efecto colateral que provoca. Sí, o expansivo o de mayor acaparamiento, podría decirse. Te doy un ejemplo. Un chispazo en tu disyuntor. Viste que ahora en el verano ahí el consumo sube y baja. Bueno, un chispazo en tu generador, en tu disyuntor. Ahí, el solo chispazo, la póliza lo excluye porque es una parte integrante de la instalación eléctrica y si bien forma parte del edificio, tiene una exclusión específica que dice la corriente, descarga u otros fenómenos eléctricos que dañen la instalación. O sea que Si es un fogonazo, si el chispazo ocurre y produce un incendio, está excluido, no, 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 no. aunque sea Ahora de lo que repente si accidental. está circunscripto al disyuntor y vos vas y ves un fogonazo. Nada más. Ahora, si ese fogonazo causa un incendio de mayor proporción, ahí sí están parados. ¿Por qué? Las pólizas lo que hacen es, ese evento que saben que va a ocurrir o que es muy posible que ocurra, ese evento es el que está excluido. Ahora, con los años de liquidador, si vos a ese chispazo agarrás un matafuego o un extintor, un ABC que esté preparado para instalaciones eléctricas, y lo activás, la compañía te tiene que pagar, porque vos estás evitando ahí un daño mayor. Y te lo abona, te abona incluso hasta la recarga del matafuego. O Pero sea bueno, eso que es. con lo que me está diciendo es mejor que se te prenda a fuego todo para que te paguen. Sí, en realidad lo que te quiero decir es que si hay fuego, la póliza te lo cubre. Si hay fuego. Si hay fuego, la póliza lo va a cubrir. Ahora, el liquidador tiene que discernir entre que si hubo fuego o es solo un chispazo que se circunscribió
a una parte de la instalación eléctrica. Y explica, perdón, Mariano, avanzar en la explicación sobre la situación del cableado, que también es algo que se pregunta generalmente, en el caso de... El cableado forma parte de la instalación eléctrica. La instalación eléctrica, todas las instalaciones complementarias del edificio forman parte del edificio. Entonces van a estar cubiertas o amparadas por la cobertura de incendio de edificio. Cuando decís forma parte del edificio, quiere decir que el cableado forma parte de la estructura, se toma como estructural, ¿correcto? No, porque puede ir por bandejas externas, pero hacen a la funcionabilidad del edificio. En una fábrica, la mayoría de las instalaciones complementarias, ya sea gas o electricidad, o sanitarias o lo que es de agua, van todas por afuera de los edificios. Y están aéreas o están en bandejas, pero hacen a la funcionalidad del edificio. No algo que esté, digamos, fijo al edificio no tiene por qué ser edificio. Puede formar parte siendo una instalación, pero no puede, digamos, Lo que me siempre refería ser edificio. lo que me refería a parte estructural es que si se produce un fallo de ese cableado, ¿ok? El Sí. cableado produce el incendio, se toma como parte estructural, o sea, olvídate de la caja de fusibles, olvídate de la caja que estabas hablando. Se produce un corto en un cable que está formando parte de la estructura. ¿Está cubierto o se toma igual que la caja? Saltó el cablecito y no te cubro. Si genera un incendio y el incendio se expande, sí está cubierto. Si se circunscribe a un cable que por X razón de aislamiento se unió con otro y generó un chispazo, un daño en la instalación, ahí no está cubierto. Pero Mariano, si genera fuego, si se expande, siempre... La póliza, yo a mis chicos les digo siempre, si ustedes ven fuego, está cubierto, la compañía lo tiene que pagar. Y vayamos a un daño, yo siempre lo llevo a un daño mayor, a un daño total, para que se vea lo implícito en el daño total. Si Una esa aclaración. fábrica se quema por completo, la compañía de seguros no le puede decir al asegurado, mirá, te voy a pagar toda la fábrica menos ese cable. No puede, no puede. Entonces ahí es donde la exclusión misma se retrotrae donde dice para los bienes precedentemente enunciados, tanto instalación eléctrica como las que forman parte de la misma. obviamente siempre estamos hablando de instalaciones que están en las condiciones que indica la instalación en la cual tiene que estar realizada, ¿sí? Convengamos que todo aquello que sale de la norma de la instalación eléctrica puede llegar a generar un problema a la hora de liquidar el siniestro. Por ejemplo, tener cables colgando, digamos, arriba de un techo, ¿sí? No, tiene que haber una instalación eléctrica. Y bueno, en un quincho de paja o esas cosas, donde vos juntás riesgos, vas haciendo una acumulación de riesgos que en algún momento sabés que va a ocurrir un siniestro. Sí, También tiene mucho que ver la sección del cable, o sea, hay un análisis, si es por lo eléctrico, tenés que buscar la sección del cable, que el pasacable donde está, si es con pasacable o sin TPH, es medio amplio el tema del cableo eléctrico, me parece. Sí, dale vos, Mariano, ¿qué ibas a decir? mirá, yo tuve un caso de una instalación grande que era nueva y que habían hecho en el entretecho todo un sistema de bandejas que llevaba toda la alimentación eléctrica por toda la fábrica, ¿sí? Estaba todo el circuito de los carriles de bandeja donde iba todo el cableado de diferentes maquinarias y todo, pero el problema es que no le habían puesto aislante al techo y era arriba de la bandeja había una cámara de aire de 50-60 centímetros y un techo de chapa. En pleno verano, el techo de chapa calentando toda esa zona generaba
dilatación y fue lo que terminó provocando el incendio. En ese caso no logró la pericia determinar qué era, pero yo que fui con, digamos, fui como perito bombero, porque fuimos a asistir puntualmente como parte del informe de pericia de bomberos. Nosotros nos dimos cuenta enseguida dónde había empezado y qué era lo que había pasado. Y lo que pasaba ahí era que la instalación había sido deficiente, porque de hecho lo que correspondía, hablando con un técnico de seguridad higiénica, con un ingeniero, era el techo estaba bien puesto, lo que le faltó fue el aislante, porque eso era una cámara de calor, todos los cables se dilataron, en algún momento un chispazo iba a haber, y encima de todo, ese incendio en particular, como era una cámara de aire muy larga, se generó todo el incendio arriba, y para cuando bajó el humo, porque el humo siempre va para arriba, para cuando bajó al salón principal, ya estaba toda la fábrica en riesgo, no había manera de apagarlo. Era preferible contenerlo que apagarlo. Pero ahí también tenés que ver en qué circunstancias. Después, un caso mucho más simple, en una casa donde el cableado estaba ni siquiera en caños expuestos, estaba directamente suelto por adentro de la casa. Ahí Y tenés. eso, perdón, Sí. ¿y es un motivo para no pagar el seguro? Por ejemplo, porque bueno, la póliza ya está emitida, seguro aceptó, ¿cómo en ese caso? Bueno, antes de esa pregunta te iba a decir que, Perdón. bueno, Mariano es bombero, ¿no? Pero nosotros, los liquidadores, generalmente nos unimos o necesitamos la visión de un específico, de un profesional particular, para que nos diga, bueno, mirá, si bien como vos decís, Germán, hay que verlo el tema de la sección del cable, hay que ver un montón de variables que hacen a la instalación eléctrica que el liquidador no lo sabe, porque el liquidador sabe de pólizas, sabe liquidar, sabe de valores, sabe de riesgos. Entonces ahí es cuando nos unimos con diferentes profesionales, puede ser un ingeniero civil, un ingeniero en materiales, un perito bombero. Yo he tenido casos donde se quema un galpón de pollo em, un cortocircuito y fui con un perito bombero, que son los que se ensucian, realmente son los que se ensucian las manos porque van recorriendo el cable, van viendo todo. Y bueno, y se determinó que era un simple roce de una de las puertas de los galpones que fue gastando un cable. Y la instalación era perfecta y era casi nueva, pero el roce ahí generó el costo. En los galpones así de producción animal se producen a veces incendios porque hay mucho combustible. De movida la cama, que es el piso de los Sí. galpones, se hace con acerrín, ¿sí? Después tenés todas las cortinas de los laterales que son plásticas. Y además tenés adentro los sistemas de calefacción que se usan en invierno, que generalmente son turbos. O sea que es casi una bomba. Si no hay control real, digamos, de los encargados de los establecimientos, el potencial de riesgo, porque el lugar se cierra todo, hay mucho combustible y encima se ponen como esos turbos que son como unos tubitos que largan el fuego para que el lugar esté calefaccionado en invierno, para que el animal no se Y muera de las frío. pantallas. Claro, y son lugares muy, muy peligrosos que se incendian y la tasa de riesgo que tienen es alta, ese tipo de estructuras. Sí, es alta. Así que Y no solo en incendios, sino también en las ampliaciones de incendio, porque las tormentas de viento afectan muchos de esas estructuras, que HST o HBCT también es otra de las ampliaciones de la cobertura de incendio, una de las tantas. Germán decía que, bueno, que si se paga o no se paga. Te repito lo que vemos nosotros. Si hay fuego, si el fuego se expande, hay que pagarlo, por más que se haya generado en eh, eh, en una parte del edificio que si se hubiera circunscrito esa parte estaría excluido. Si el fuego se expande, hay que pagarlo. bien. Después tenía lo de las mercaderías. Sí, antes de pasar a eso, te paso las Sí, otras que me quedaron acá de incendio, como dale, yo para no que escuché. cerremos el tema de incendio. Hoy Sí, temprano, Juan Carlos había hecho una pregunta porque yo comenté
que hay algunas pólizas de algunas compañías que suscriben el incendio edificio en dos ítems. Incendio edificio en la suma total, la prorrata, y como un incendio a primer riesgo absoluto que cubre hasta un 10%. Que eso yo les comentaba que es para poder absorber los siniestros chiquitos sin tener que hacer todo el ejercicio de la liquidación a prorrata. No sé si querés ampliar algo con respecto a esa pregunta. Ya sé de qué compañía fue la pregunta. Sí, porque de las que trabajo yo hay una sola que hace eso. Un porcentaje de la cobertura es a primer riesgo absoluto. Generalmente el incendio, si es un siniestro grande, el trabajo del liquidador es bastante agotador porque hay que hacer una evaluación, aparte de la pérdida, si la cobertura es a prorrata, hay que hacer una evaluación del edificio o una evaluación del contenido de las mercaderías y ahí es un siniestro largo en plazos para liquidar. Pero las compañías de seguros más hoy en día eh, para evitar también el desfasaje entre lo que es una suma asegurada que vos la tomás hoy, un edificio, una oficina, la tomás en 10 millones de pesos y si está prorrata, el mes que viene ya tiene infraseguro. Entonces, para evitar eso y sabiendo que el riesgo que se toma eh, generalmente no va a ser un daño total o un 100% o un 90 o un 80%, lo que hace es una parte de lo que la compañía puede asumir va a primer riesgo absoluto. Entonces, esa cobertura, en caso de que sea activada, se liquida normalmente, teniendo en cuenta obviamente la antigüedad del bien o del edificio, pero se liquida por linealmente. Se ve el daño, se hace un ajuste y se paga eso. Si no supera, es como si fuera un sublímite. Si no supera esa proporción, se liquida primer riesgo absoluto. Y si supera, incluso a veces, muchas veces, esa compañía de seguros por ahí le decís, mirá, supera en un 20 o en un 15. Te dicen tomalo a primer riesgo absoluto porque es mucho mejor y se libera el caso rápido. Pero básicamente es eso. Después hay otras compañías de seguro que están tomando los riesgos chicos, sea integral de comercio, sea combinado familiar, a primer riesgo absoluto. Y después, si lo pide el asegurado, un gran riesgo, como puede ser un campo o una estancia, lo toman también a primer riesgo absoluto, poniéndole sumas aseguradas en dólares para que no se le escape tanto el tema del daño. Pero sí, hay porcentajes a primer riesgo absoluto para liquidar. Ah, tenía apagado el micrófono. Bien. Después, otra cosa que surgió de esta misma pregunta hoy con Juan Carlos. Él me preguntaba cómo funciona, en el caso de la liquidación de incendio, cuando hubo un siniestro anterior y se produce un segundo siniestro, cómo se produce la liquidación. Yo les comenté que hay, en tanto y cuanto no se reponga la suma asegurada, se trabaja sobre el excedente, pero que si no, si hay reposición de suma asegurada, la póliza funciona como funcionaba originalmente. Pero si querés avanzar y agregar alguna nota de esto, estaría bonito. Sí, eso es otro evento que las compañías de seguros están tomando muy en cuenta. A- Aparte del tema de la inflación, generalmente las coberturas eran anuales, 12 meses. Vos tenías una suma asegurada y si se te agotaba, tenías que esperar a la próxima emisión de la póliza o emitir una nueva póliza para tener esa suma asegurada nuevamente. Luego se hizo un ajuste automático. Entonces, si tenías un siniestro, vos pagabas más de prima y tenías una recomposición de la suma asegurada automáticamente o del remanente. Después, si tenés dos eventos dentro de la misma vigencia de la póliza, la mayoría de las compañías te dicen, ojo que esto tiene un historial, el excedente va para este nuevo caso. Y respecto de la liquidación, tenés que saber
que tenés que estar, digamos, absolutamente informado de que el evento anterior se pagó todo o se pagó todos los daños para que no te lo vuelvan a reclamar en el segundo. Es para incendio, para robo, para caída de rayo, para lo que fuere. Vos tenés que estar, si vas a ver un segundo evento de un asegurado, que ya lo conocés y que ya viste un caso anterior, tenés que estar totalmente informado de que no vas a estar pagando nuevamente o te estás reclamando otra vez lo del primer siniestro. Lo que yo siempre le digo a los chicos es que se paren frente al siniestro como si fuera el primer caso que ven en su vida. Ya sea el número 100, el número 1000, el número 3000. Vos no te podés confiar como liquidador, nunca, porque la confianza te va a hacer errar, sea en un cálculo, sea en una visión que vos tengas del siniestro o en lo que fuere. Si vos tenés un segundo incendio, por así decirlo, de ese mismo asegurado, y decís, no, pero bueno, este estudio de póliza o las cláusulas de estas pólizas yo ya las sé del anterior. Ahí te confiaste y ahí puede ser que te comas una exclusión y hagas una liquidación sobre algo que está excluido. O también pagues algo que el funcionario de la compañía vea en la liquidación que la podés haber hecho vos o la puede haber hecho otro estudio. Si la hizo otro estudio, vos no sabés qué líquido es otro estudio. Entonces, ahí es donde vos tenés que parar el ojo y decir, bueno, mirá, tuviste un siniestro previo, ¿qué es lo que se te liquidó acá? Como para que no te hagan un doble reclamo. Bien, lo que voy a hacer ahora es, corto hasta acá lo de incendio y entramos nuevamente y ahí sí damos las explicaciones de mercadería que habían llegado las preguntas. Bueno, Dice Mariano, así me queda incendio separado. ¿Eh? perfecto. Ricardo, ¿entramos o querés una pregunta de incendio tenés? No, no, rápidamente respecto a lo que recién dijo Mariano. Sí. ¿Cómo sabes si hay un incendio, si hubo un siniestro previo? La compañía te tiene que informar. La compañía generalmente te manda una estadística o un Excel donde están todos los siniestros o la historial de siniestros de ese asegurado. Ok, perfecto. Si no Nadia. tenía nada que asumir con que es el primer caso. Bien. Claro, Perfecto. si no te vas como primera vez y pensás que nunca tuve un siniestro y podés llegar a cometer un error. Ok, gracias. Nadia, ¿tenés una pregunta? Sí, yo la consulta que tenía era de dónde tomas el criterio para sacar el valor de reconstrucción. A ver, yo soy productora y utilizo el calculador del EA cuando tengo que tomar una suma de incendio. ¿Ese es el Sí, criterio que utilizan para estimar, digamos, el valor sí. real? Una de las preguntas que tengo es sobre el valor a riesgo. No sé si querés que la hagamos ahora o la respondo No. después. ¿O la hacemos después? Corto y entramos en... Sí, porque es largo de sí, Ok. responder. entramos en 10 minutos y 30, son y 24, y 30 entramos. Bien. Perfecto.